me encantó y bueno, un libro romántico. No les voy a decir más, simplemente de esos que dices, ay, sí, padrísimo. Este video lo grabé el año pasado, a finales del año pasado, para subirlo a la comunidad en Patreon. Y mi intención era, como con todos los videos, subirlo unas semanas después de haberlo estrenado en la comunidad. Pero después se me ocurrió que estaría padre subirlo en YouTube en la semana del día del libro. Y bueno, a principios de año decidí guardar este video para publicarlo en la semana del día del libro, aunque sean mis libros favoritos escritos por autoras del 2024 y ya estemos en abril a punto de ser mayo. No importa, el chiste es que quería compartirles esta lista de libros y este video de mí nerdeando sobre los libros que me encantaron. Pero antes de continuar, solamente tengo que aclarar que el video lo grabé antes de terminar mis lecturas de la maratona Guadalupe Reinas del año pasado y resulta ser que en la maratona descubrí dos libros favoritos. Esos dos libros son El tejedor de Ravelo de George Eliot, que es una autora victoriana, y Tom Lake de Anne Patchett, que es una autora contemporánea. No voy a hablar de esos libros en este video porque, como les digo, lo grabé antes, pero si quieren ver mis reseñas de esos dos libros, pueden ver mi video de wrap up o mi resumen de lecturas de Guadalupe Reinas, que está disponible en este canal. Se los voy a dejar linkado en la descripción aquí abajo. Sin más, las dejo con el video. Hola queridas todas y bienvenidas o bienvenidas de regreso a Mariana y la Vida. Me llamo Mariana y en este canal hablamos sobre cómo aprovechar el tiempo que tenemos en esta vida, porque como siempre les digo, tu tiempo es tu vida y cómo decides pasarlo es cómo decides vivirla. Y como se podrán dar cuenta por el video de hoy, una de las maneras en las que a mí me encanta pasar el tiempo es leyendo, y sé que a muchas de ustedes también, así es que disfruten el video de hoy. Pero antes, como siempre, quiero aprovechar este espacio para agradecer a mis queridas suscriptoras en la comunidad en Patreon, quienes hacen que Mariana y la Vida sea posible, además de disfrutar de diferentes beneficios adicionales, como por ejemplo el acceso a mi club de agendas. Más información sobre la comunidad al final de este video. Si son integrantes de la comunidad en Patreon, entonces saben que cada cierto tiempo les comparto libros favoritos, películas favoritas, música favorita, y esto es porque como me gusta hablar y promover que se den tiempo para ustedes, a mí me gusta compartirles cómo uso el tiempo para mí. Este año en la comunidad en Patreon, uno de los beneficios para las integrantes de la comunidad 2 fue un club de lectura. Entonces, como parte del club de lectura, les traigo este video en el que les voy a compartir mi top 5 de libros favoritos escritos por mujeres de los que leí en este año. Si están viendo este video en YouTube, ese es el video que van a ver el día de hoy, y si están viendo este video en la comunidad, van a tener un bonus al final. Como contenido exclusivo les voy a compartir mi top 3 de libros favoritos que leí en el año escritos no por mujeres, y uno de esos libros fue mi libro del año. Por el momento, sin más, vamos a empezar este top 5 y dos menciones honoríficas porque no puedo evitarlo. Es un top muy variado. Tenemos un libro de historia medieval, tenemos un cuento ilustrado para niños, tenemos un libro, una autobiografía de sentido de vida increíble, tenemos un libro de romance que si les gustó Bridgerton les va a encantar, y tenemos también, ¿cuál es el otro que tenemos? Y tenemos un clásico mexicano del siglo XX sobre la revolución. Entonces empecemos con este top. Los libros no están en orden de cuánto me gustaron, sino en orden cronológico de cómo los fui leyendo a lo largo del año. Entonces no quiere decir que el número 1 es el que más me gustó de todos y el número 5 es el que menos me gustó. Simplemente es en orden cronológico. Y nada,
empecemos. El primero que les voy a compartir, creo que es el único que no tiene traducción al español, es The Once and Future Sex de Eleanor Janega, y este es un libro de historia. Es un libro que habla sobre las mujeres en la Edad Media en diferentes perspectivas. Cada capítulo es un tema diferente, entonces habla desde temas como la sexualidad hasta temas como el trabajo. Está súper interesante, aprendí muchas cosas que no sabía. Este año he descubierto que la Edad Media es mucho más revolucionaria de lo que pensaba o de lo que se piensa, y que de hecho muchas de las estereotipos que tenemos y muchas de las ideas misóginas que tenemos sobre las mujeres, muchas se formaron mucho tiempo después de la Edad Media. Casi siempre pensamos que todo lo malo viene de la Edad Media, se piensa eso y no, pero este no es un video para hablar de historia medieval, porque me podría echar una hora hablando de eso y no vamos a hablar de eso. Es un libro buenísimo, es un libro interesantísimo que además es súper chistoso. Eleanor Janega la conocí porque ella tiene un podcast también de historia medieval que se llama We Are Not So Different o We Are the Same o una cosa así, y es un libro de historia, un podcast de historia medieval súper divertido, súper chistoso. Eleanor Janega me cae muy bien. Cuando estaba en Twitter, la seguía en Twitter, hace mucho que no me meto, pero es muy chistosa y por eso es que vi que tenía este libro y decidí leerlo para un proyecto en el que participo con amigos, en el que leemos libros de historia durante todo el año y luego los comentamos. Y bueno, este fue uno de los que yo leí. Lo recomiendo altamente si les gusta leer en inglés, si les gusta la historia, si les gusta la historia medieval. Altamente recomendado. El siguiente libro del que voy a hablar se llama Casas y es un cuento ilustrado para niños. De hecho, lo tengo aquí. No lo alcanzo. Es un cuento ilustrado para niños escrito por María José Ferrara, una autora chilena, e ilustrado por Pep Carrillo. Son muchos cuentitos de 1, 2, máximo 3 párrafos, y cada cuento trata sobre una persona y su casa. Por eso se llama Casas. El libro fue escrito durante la pandemia, cuando estábamos en confinamiento, y bueno, por eso tiene la temática de las casas, del hogar. Pero son cuentos padrísimos, súper poéticos y súper mágicos. No sé si podría considerarse realismo mágico. Este libro definitivamente es de mi top de libros que leí en el año, y se los quiero compartir porque está increíble, y si les gustan los cuentos, si les gusta la poesía y les gustan las cosas así poéticas, se los recomiendo muchísimo. Pero también porque no todo mundo lee libros para niños, y vengo a decirles que como adultas leer libros para niños es increíble. Todos los años, desde que empecé a leer libros para niños, todos los años uno de mis libros favoritos, uno de mis libros del top de libros del año, siempre es un libro para niños. Ya sea como este tipo de libros ilustrados, o novelas de capítulos para lectoras de, no sé, 11 años, 12 años, más o menos de esa edad. Cualquiera de las dos tipos de libros para niños me encantan, y de verdad que cada año, desde que empecé a leerlos, se encuentran en mi top de libros y se los recomiendo muchísimo. De nuevo, si les gustan los cuentos y la poesía, este libro no se lo pueden perder. Tiene elementos súper nostálgicos, súper lindos. Me encantó. Ese, de hecho, si tienen membresía de Kindle Unlimited, ese se encuentra en Kindle Unlimited. Y si no tienen membresía, pueden descargar una muestra. La membresía por 30 días gratis, y descargar este libro en su teléfono o en su Kindle o en su tableta completamente gratis y leerlo.
Yo lo leí primero en Kindle Unlimited y después mi mamá y yo nos lo compramos entre las dos porque nos encantó y lo queríamos tener en persona para ver las ilustraciones en vivo. El siguiente libro que les voy a compartir es Entre dos reinos de Zuleika Jawad. Este libro me hace muy feliz compartírselos porque es uno de los libros que leímos en el club de lectura este año. Es una autobiografía de sentido de vida, de superación personal. Zuleika Jawad es una mujer que fue diagnosticada con cáncer, con leucemia, cuando tenía, me parece que 22 años, si no mal recuerdo. Y en este libro cuenta la historia desde que empieza a tener problemas, luego cuando se entera de su diagnóstico, luego de todo el proceso de sus quimioterapias y de todo lo que vivió. Y finalmente el libro está en dos partes. La segunda parte es sobre un viaje que hizo en combi a lo largo de Estados Unidos para entrevistar personas que también tuvieron cáncer. No voy a hablar mucho más del libro, más que para decirles que me encantó, que me movió, que me hizo llorar, que me sentí identificada, pero no voy a hablar más de él porque de hecho tengo una reseña de este libro en mi canal. Entonces si quieren ver la reseña pueden verla completa y se las voy a dejar enlazada en la cajita de descripción. Pero de verdad, si les gustan las autobiografías, las historias de superación personal, de desarrollo personal, de sentido de vida, no se la pueden perder. Está increíble y viene recomendada no solo por mí, sino también de quienes participaron en el club de lectura. Sé que al menos una de ustedes me comentó que también le encantó y que también al menos hasta el momento era su libro favorito de los que leímos en el club. Altamente recomendado. Todos los libros que les voy a hablar hoy están altamente recomendados, obviamente, pero creo que este es de un gusto más general. El primero del que hablé pues es historia medieval, no a todo el mundo le interesa. El segundo es un cuento para niños, si no les gusta la literatura infantil puede que tampoco les guste, pero creo que sí es muy de gusto general. Creo que a todas y a todos nos gusta enterarnos de historias de la vida real que nos inspiran, entonces sí lo recomendaría como una recomendación general. El siguiente del cual les voy a platicar es Cartucho de Nelly Campobello, que es una autora mexicana. Nelly Campobello nació a principios del siglo XX, a principios de 1900, y ella vivió durante la Revolución Mexicana. Este es un libro que escribió, son pequeños relatos sobre la revolución, pero son relatos súper breves y no tienen un formato de cuento tradicional. De hecho, a mí no me encanta leer cuentos, eso es algo que les confieso, y creo que por eso los dos libros que tengo de cuentos o de relatos en el top, como es Casas y como es no son cuentos tradicionales, son párrafos en los que cuentan tal cual, pues pequeñas escenas, pequeñas historias, sin llegar a ser un cuento completo con un principio y un medio y un final. En Cartucho, por ejemplo, está también dividido en secciones y la primera sección se llama, creo que Hombres del Norte, y cada relato es un retrato, vamos a decir, de un hombre diferente de la revolución. No son personajes históricos famosos, sino soldados revolucionarios, hombres de la vida cotidiana, de la vida de la narradora, vecinos, amigos de la familia, y que tienen muchas veces finales trágicos, como se pueden imaginar. La narradora del libro es una niña. La perspectiva del libro es infantil. Me gustan mucho los libros escritos por autores adultos, autoras adultas que escriben con perspectivas infantiles. Piensen, por ejemplo, en Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti, los capítulos de La niña, que no me acuerdo cómo se llama porque leí ese libro hace mucho. Este tipo de perspectivas me gustan muchísimo porque creo que le dan una potencia increíble a la historia. Leer estas historias tan fuertes de hombres que mueren fusilados desde la perspectiva de una niña es súper fuerte y le da
sí, como dije, una potencia mucho mayor al libro. Es una pena que este libro no sea más conocido y bueno, tristemente obviamente los libros escritos por mujeres no son tan conocidos, no hay tantos clásicos, ¿no? De los que se conocen como clásicos que sean escritos por mujeres, claro que los hay, pero son los menos y este libro no es la excepción. Leyendo sobre la historia de Nelly Campobello me enteré que, bueno, tanto por ser mujer como por sus visiones políticas que no correspondían con lo que se deseaba en la época, no fue un libro muy conocido, pero realmente creo que más gente debería leerlo. Es excelente. Las mujeres escriben muy padre sobre la cotidianidad y eso es algo que a mí personalmente me encanta, me parece súper importante y me parece mucho más vital en muchos sentidos. Y para cambiar de tono completamente, el último libro que les voy a compartir es una novela de romance histórico. Piensen en Bridgerton, la serie, ese tipo de romance es este libro del cual les voy a hablar. Me encantan los romances históricos en serie, en película o por ejemplo como Orgullo y Prejuicio, el libro y la película y la miniserie, pero nunca había leído un romance histórico escrito por autoras contemporáneas. En esta categoría de género, pues más que nada estadounidense, ¿no? De categoría de romance. Me encanta leer novelas de romance. Me encanta leer novelas de romance. Todo el tiempo las leo, pero casi siempre leo novelas de romance de hombres lobo o de cosas de este tipo. Cosas de fantasía, pero nunca había leído uno histórico. Y no sé por qué, porque siempre pensé que me iban a encantar y sí, sí me encantan, puedo confirmar. Este año leí mi primera serie de romance histórico y me la maratoneé. Leí un libro tras otro, tras otro, tras otro. De hecho, los escuché en audiolibro disponibles en Storytel, que es una app que recomiendo mucho, que es la que uso para audiolibros. Y bueno, escuché el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4, luego el 5, luego el 6, luego el 7, uno tras otro, porque me encantaron. Y es la serie de los Ravenels de Lisa Kleypas, que es una autora de romance histórico muy conocida, muy reconocida, muy querida y puedo ver por qué. Esta de hecho no es su serie más famosa y creo que esta es la más reciente y no es la favorita y me encantó. Entonces, si esta no es la serie favorita, bueno, no puedo esperar para leer más de esta autora porque seguramente me van a encantar sus libros. El que les voy a hablar hoy es el libro 2 de la serie, que en inglés se llama Mary in Winterbourne y no me acuerdo cómo se llama en español, pero les voy a poner el título en la pantalla. La serie, muy como al estilo de Bridgerton, sigue a una familia, entonces los Ravenels son una familia. En el libro 2 seguimos a Rhys Winterbourne, que es conocido de la familia, y a una de las hermanas Ravenel, Helen Ravenel, que bueno, tienen su historia de amor. No voy a hablar mucho al respecto porque creo que es bastante estándar, ¿no? Es una historia de amor en la época de regencia, creo que es pues la época de Bridgerton, la época de Orgullo y Prejuicio. Y bueno, lo único que les voy a decir es que para leer este libro sí recomiendo leer primero el libro 1. El libro 1 de hecho no fue mi favorito, no me súper encantó, pero me gustó lo suficiente como para querer seguir leyendo la serie. Y en el libro 1, la segunda mitad, empieza la historia de amor de la pareja en la que nos enfocamos en el libro 2. Entonces el libro 2 empieza de lleno ya con la historia de amor de los protagonistas. Y sí creo que si no has leído el libro 1 y no conociste el inicio de su historia de amor, no necesariamente te va a gustar este libro, sobre todo por cómo inicia el libro, que tiene un inicio, como en todas las novelas de romance, ¿no? Un poco cuestionable, cómo se lleva a cabo la historia de amor y
de por sí cuestionable y sin haber leído el inicio, aún más cuestionable. Entonces, si leyeron el primer libro, este libro, wow, 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 me encantó. Y bueno, un libro romántico, no les voy a decir más, simplemente de esos que dices, ay, sí, padrísimo. Pero bueno, Los Ravenels de Lisa Clay Paz. Creo que Lisa Clay Paz tiene muchos libros en español porque es muy conocida. Y pues sí, seguiré leyendo más de la autora. Y finalmente les voy a mencionar dos menciones honoríficas, más o menos, que no puedo dejar de mencionar. Uno es una relectura. Y lo pongo en mención honorífica porque es mi serie de fantasía favorita después del Señor de los Anillos, obviamente porque esa es ya parte de mi vida y creo que nada la va nunca a quitar del primer lugar, pero después del Señor de los Anillos es mi serie favorita de fantasía de todos los tiempos, pero esa la leí en el 2022 con una amiga y la volví a leer este año con esta misma amiga. Entonces, como es una relectura, no lo conté dentro de top de libros que leí este año, pero se los tengo que mencionar porque es, como les dije, la amo y la amo con pasión y locura, como decía una amiga en la prepa. Entonces, solamente les voy a decir, es la trilogía Farseer de Robin Hobb. Esta trilogía es parte de una serie completa de 16 libros que está dividida en trilogías separadas que puedes leer por separado, pero que obviamente pues yo recomiendo leer los 16 libros en orden. Si les interesa solamente leer una trilogía, esta es la primera y de hecho es mi favorita. Y finalmente la mención honorífica es The Daughter of the Forest de Juliette Marillier. No he investigado si este también está traducido. Si está traducido se los pongo en pantalla. Pero este es mención honorífica porque lo estoy leyendo ahorita y apenas llevo 3 capítulos, entonces no puedo asegurar que va a ser un libro favorito, pero no voy a hablar más porque ya llevo media hora hablando, así es que hasta aquí la voy a dejar. Si están viendo este video en YouTube, si están viendo este video en la comunidad, nada más para finalizar les voy a compartir mi top 3 de libros favoritos no escritos por mujeres, y incluyendo mi libro del año, que es uno de esos 3. Eso sería todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el video. Cuéntenme en los comentarios si han leído alguno de estos libros o si les interesa leer alguno de estos libros. Me encantaría leerlas en los comentarios. Si quieren más contenido gratuito de Mariana y la Vida, pueden suscribirse a mi newsletter gratuito Date 2 minutos que envío los lunes. Les dejo el enlace en la cajita de descripción, así como también el enlace a mis redes sociales. Sobre todo en Instagram es en donde más pueden encontrarme. Si quieren aún más contenido adicional y apoyar el proyecto todavía más, pueden suscribirse a la comunidad en Patreon. Una suscripción mensual muy económica que les da acceso a diferentes beneficios, como por ejemplo los estrenos anticipados de estos videos, como este video que vieron en la comunidad en diciembre del año pasado, y también el acceso a mi club de agendas, un club virtual en el que nos reunimos una vez al mes para llenar nuestras agendas juntas y platicar un rato. Si les interesa, si les da curiosidad, les dejo el enlace en la cajita de descripción y por supuesto cualquier duda déjenmela en los comentarios. Ahora sí, eso sería todo. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo jueves con un nuevo video y sin más las dejo con los agradecimientos a mis queridas suscriptoras en la comunidad en Patreon. Muchas gracias a Tere, a Rebeca, a Horacio, a Saraí, a Antoniette, a Gabriela, a Belinda, a Sofía, a Cintia, a Carla, a Gabo, a Michelle, a Paulina, a Karen, a Martín, a Gabriela, a Brenda, a Marisol, a Miriam, a Ana María, a Marisa, a Erika, a Lilia, a Alberto, a María Luisa, a Paulina y a María Fernanda, a Isabel, a María de Lourdes y a Rosa María, a Ligia, a Claudia, a Karina, a Rosa, a Mati y a Connie.